Ciencia y tecnología cross border. Vamos entonces con nuestro primer invitado que ya está acá, Aldo Morales, subgerente de estudio de renta variable y de inversiones, que nos va a contar de acciones locales, el IPSA 8000. Hola, muy buenos días. Podría ser el ¿Qué tal, Aldo? libro, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece este IPSA 8000? ¿Ustedes lo están esperando? ¿Hace cuánto tiempo? Sí, la verdad que partimos el año bien positivo. Me acuerdo que cuando vinimos acá en enero con el lanzamiento del Yearbook, se veía mucho más difícil estar positivo en las acciones chilenas porque la historia no había sido muy buena en términos cuando uno lo mira en rentabilidad en dólares y sobre todo comparado con mercados globales y sobre todo desarrollados. Pero lo que se ha dado este año es básicamente probablemente tiene que ver un poco con la valorización relativa que tenía Latinoamérica en general respecto a otros mercados desarrollados. Y dado eso, toda esta volatilidad que hemos visto a nivel global quizás no se ha reflejado tanto en Latinoamérica, que ha tenido un buen performance en el año, no solamente Chile, sino que en general Brasil, Colombia también han tenido muy buenos desempeños. Y tiene que ver un poco probablemente con esa valorización relativa que estaba muy castigada respecto a otros mercados, y también porque de cierta manera hay ciertos catalizadores a nivel local que tienen que ver principalmente con la reactivación del crecimiento en utilidades. Después de 2 años que habíamos estado quizá un poco más flojos desde ese punto de vista, este año ya deberíamos empezar a ver algún tipo de crecimiento en algunos sectores y sobre todo los que están ligados más a demanda interna, que están con tremendos resultados, sobre todo el sector retail discrecional, los centros comerciales. También estamos viendo alguna reactivación en algunas empresas de commodity este trimestre, así que la verdad que si uno mira la cifra completa, las utilidades van a ser relativamente planas respecto al año pasado, ajustando por temas no recurrentes, porque el año pasado SQM tuvo una provisión de 1.100 millones de dólares, que obviamente si uno la compara con eso, las utilidades crecen 200% este trimestre. Pero ajustado por ese efecto, que es un efecto no caja, van a ser cifras relativamente planas, pero con muy buenos desempeños en la parte de retail, que estuvo muy impulsado también por el efecto que tuvieron los turistas argentinos, que creció, el flujo de turistas creció más de 140% respecto al año pasado, y a pesar de que hubo un efecto calendario, en donde hubo un día más el año pasado en el trimestre, las cifras del retail están súper positivas, y eso yo creo que también ha estado impulsando un poco la utilidad de este año. Así que en general nosotros seguimos con una visión positiva en términos como de resultados, pero obviamente hoy día con un IPSA que está transando a múltiplos de 11,4 veces precio-utilidad, el espacio que le queda a los promedios históricos, que están más o menos en 12,1, es algo así como un 6%. Entonces, en general, lo que uno ya a esta altura, uno lo que ya tendría que empezar a pensar es si es que el IPSA o la bolsa chilena o la economía chilena justifica una visión positiva, más pensando en el mediano o largo plazo, porque la tesis de que estaba barato ya no es suficiente como para soportar retornos adicionales a estos niveles. Para allá es un poco mi pregunta, que partimos tan bien el año, partimos en 6.800 puntos, estamos en los 8.000. ¿Cuánto aguanta más esto? ¿Cuánto va a haber? ¿Es un momento para mirar ya y cambiar? Sí. ¿Tener otra mirada en las inversiones? Sí, nosotros en Vice Inversiones tenemos una visión un poco más de quizá empezar a tomar utilidad a nivel como de bolsa local como un todo. Obviamente creemos que siguen habiendo tremendas oportunidades, pero de forma mucho más selectiva, o viendo algunos sectores en particular, no el índice completo. Vamos a eso, ¿eh? ¿Cuáles son los sectores? Nos mencionaste la pasada, pero podríamos... Sí, nosotros, nuestra principal preferencia hoy día es el sector eléctrico, en el caso de las empresas chilenas. Creemos que ahí han habido cambios importantes durante los últimos años en términos tanto operacionales, cómo se han ajustado al alza los precios de contratos también, cómo ha mejorado también, por ejemplo, la disponibilidad de gas a nivel nacional, cómo ha mejorado y ha normalizado también un poco la hidrología, y sobre todo también la mejora importante que hubo en el marco regulatorio, dado que no se extendió a un PEC 4 y se liberalizaron un poco las tarifas de la energía. Yo creo que todos esos condicionantes son súper positivos para el sector y creemos que ahí no está 100% reflejado hoy día. Además, también hay que considerar que es un sector que está dolarizado,
que no tiene un impacto tanto los contratos como los costos están esencialmente en dólares, y por otro lado no tiene impacto alguno en relación a la demanda externa y a toda la volatilidad que podríamos ver en este contexto de guerra comercial y arancelaria. Entonces creemos que es un sector que está súper bien posicionado, que donde tanto en el Chile como en el Chile como Engie van a tener buenos resultados, van a generar probablemente muy buenos flujos de caja, y eso también le está permitiendo tener una dinámica de retornos por dividendos también bastante atractiva. Son retornos del 7%, sostenibles en el tiempo, así que nos parece que es un sector que está bien sano y que tiene espacio todavía de revalorización. Dijiste que el retail te gustaba también. Sí, operacionalmente el retail es el sector que se está viendo mejor. O sea, en términos de resultados, lleva 6 trimestres consecutivos creciendo más de doble dígito en términos de... Ahora venía bien de abajo también. Sí, venía de una base bien mala, pero ha sido consistente la mejora en el tiempo y las expectativas se han ido ajustando muy fuerte al alza. Entonces, lo que pasa es que es un sector que también ha tenido muy buen desempeño en la bolsa. Entonces, los múltiplos hoy día de Falabella, de Ripley, quizás son más difíciles de justificar a estos niveles. Ripley se ha doblado en 12 meses. Sí. Y 53% en el año. Sí, ha tenido un súper buen desempeño y merecido, porque en realidad es una compañía que está teniendo súper buenos resultados y que después de todas las reestructuraciones que han hecho durante los últimos años, también ha mejorado la calidad de la información que da la compañía al mercado, y el contexto también es súper positivo. O sea, yo creo que Ripley, habiendo visto un Falabella que ya está quizás con múltiples un poco más altos, Ripley ha recogido un poco ese interés que hay en el retail discrecional. Entonces, yo creo que también eso le ha favorecido. En Ripley todavía nosotros creemos que hay espacio, pero en general también el sector retail tiene otros tipos de temas. Es difícil separar el efecto puntual, por ejemplo, del flujo de argentinos en el primer trimestre, porque eso obviamente hace que los resultados sean muy positivos, pero hay que ver qué es lo que va pasando, por ejemplo, durante los próximos meses, si es que siguen mejorando los niveles de riesgo de las carteras de crédito, si es que siguen mejorando las ventas de algunos segmentos, sobre todo más discrecionales, y eso también va a tener mucho que ver con las perspectivas que haya respecto a la economía en Chile. ¿Por qué pega tanto? Es tanto, uno ve a los argentinos comprando, ve las patentes aquí en Chile, tantos son o tantas cosas se llevan que nos mueven la aguja con esa potencia. Sí, porque las ventas, por ejemplo, han crecido más de 20% en general en el sector, solo en el primer trimestre, y eso cuando estas compañías tienen mejora en ventas o tienen ventas muy altas, también eso te permite mejorar fuerte los márgenes, porque a los mismos costos puedes diluirlos en una venta mucho mayor. Entonces hay un efecto que tiene que ver con este flujo de turistas argentinos, que no lo ha recogido todo el retail, sino que han sido ciertos operadores y ciertos centros comerciales. Por ejemplo, el Costanera Center ha sido uno de los que más se ha beneficiado, el Parque Arauco también. Son como activos en particular los que han tenido ese flujo. También el Mall Plaza La Serena, que también ha tenido muy buen performance. Y eso le ha permitido a las compañías quizás tener márgenes que no tendrían en condiciones normales. También se ven en los centros comerciales. Los centros comerciales, dado que tienen una ocupación muy alta, ellos mismos han comentado que las negociaciones que están teniendo con sus locatarios también tienen un impacto quizás de renegociar el precio hacia arriba. Y eso también ha sido favorable para los centros comerciales. Para negociar. Exacto, porque tienen unos niveles de ocupación muy altos. Estamos hablando del 99% de ocupación. Y obviamente con todo lo bueno que han sido las cifras del retail, eso también lo recogen un poco en la tarifa variable de los centros comerciales. Entonces, en la pandemia además se congelaron, en algunos casos sí, hubo meses de gracia, estuvo muy golpeado el sector. Sí, estuvo muy golpeado. Yo creo que se dio vuelta. Aldo Morales estamos hablando, subgerente de estudio de renta variable de Visa Inversiones. Aldo, ¿qué otro sector les gusta, aparte de retail que comentaste ya? Nosotros creemos que también hay una oportunidad, por ejemplo, en el caso de CCU, y en general de las empresas que tienen exposición a Argentina, tanto Cencosud, CCU, Andina,
son empresas que en general han tenido un buen performance en el corto plazo, siguiendo un poco lo que ha pasado, las mejoras en términos de expectativa en Argentina, pero el tema de la liberación del cepo cambiario podría ser también un factor adicional para estas compañías, porque hay que pensar que tanto Cencosud como Andina y CCU son empresas rentables en moneda local en Argentina, son empresas que generan flujo y que en algunos casos tienen poca deuda, y en general el problema que han tenido históricamente es que todo lo que se genera ya se reinvierte en el mismo país y no se han podido traer nunca los flujos hacia Chile porque hay una tasa de impuesto que era sobre el 40%. Entonces ahora probablemente la liberalización del cepo cambiario o la eliminación del cepo cambiario probablemente también va a generar que estas compañías puedan traerse esos flujos y también potencialmente en el futuro pagar dividendos relacionados con eso. Entonces no solamente baja la tasa de descuento de Argentina y se revaloriza esa operación, sino que también hay otros temas que podrían ser relevantes como el tema del cepo cambiario. Y ahí nosotros elegimos principalmente a Cencosud y CCU como nuestras principales apuestas en esos sectores. ¿Cómo está viendo a la TAM, que al menos en resultados ha estado muy bien, está sólida después de haberlo pasado tan mal con el Chapter 11? Sí, la TAM la verdad que ha sido una recuperación sólida, también acompañada un poco por un contexto quizás competitivo que fue un poco menos desafiante, porque también hay competidores en sus mercados principales, como por ejemplo en Brasil, que también están golpeados por problemas financieros. En general nosotros seguimos viendo dinámicas muy positivas en la industria, si bien el primer trimestre esperamos o hemos visto también en las cifras de tráfico al cierto grado de desaceleración un poco en términos domésticos en Brasil. En general toda la parte internacional sigue sólida y en general los resultados también creciendo sobre 15, 17%, son buenos números y en general vemos que la industria también se sigue revalorizando de forma importante. Hacia adelante yo creo que también uno de las preocupaciones que tiene el mercado con la TAM, yo creo que más que con la parte operacional, que ha andado muy bien, tiene que ver un poco con los ex acreedores, que representan un porcentaje importante de la participación de la compañía y que obviamente después de todo lo que pasó en el proceso de reestructuración, probablemente ellos tengan la intención de salir de la compañía. Entonces eso yo creo que también es un tema importante de ver qué es lo que se va a hacer ahí, de qué manera en el fondo se les va a dar salida a los ex acreedores o si van a generar algún tipo de presión por el lado de potenciales ventas, como ha pasado en alguna oportunidad en el pasado, pero yo te diría que la parte operacional sigue bastante bien y si bien el primer trimestre en particular nosotros creemos que va a estar un poco por debajo del guidance en términos operacionales, sí vemos que las perspectivas siguen bastante sólidas para la industria y para la compañía también. Buenísimo, buen recorrido, Aldo Morales. Todos los que escucharon yo creo que tomaron nota Ya compraron. de dónde están las oportunidades. Muy interesante, Aldo. Muchas gracias por la conversación. Subgerente de Estudio de Renta Variable y Divisa Inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por Aldo. la invitación. Aldo. Lo que estaba mirando es Mercado Libre, señor director, que han dado como cañón. Yo te voy a decir... Tú sabes que